Buen día, queridos estudiantes. La temática para el día de hoy es la estructura del texto narrativo en el área de español para grado tercero. Yo soy la profesora Caterine Cadavid. Para iniciar nuestra guía del día de hoy vamos a leer el siguiente cuento. Hace mucho tiempo, en un circo de una ciudad lejana, vivía la señora Dumbo, una elefanta enorme. Un día la cigüeña le trajo a su hijo un elefantito muy cariñoso al que llamaron Dumbo. Dumbo tenía orejas muy grandes y todos se burlaban de él. Tan grandes las tenía que se tropezaba y se caía a menudo. Un día su madre se enfadó tanto con quienes se reían de él que el dueño del circo la encerró en la jaula. Dumbo estaba triste, pero un día, gracias a un ratón amigo suyo, descubrió que si se movía las orejas muy rápido podía volar. Así que se convirtió en la atracción del circo. El dueño liberó a su madre y vivieron juntos y felices. Ya nadie se reía de sus enormes orejas. Responde las siguientes preguntas, de acuerdo a la lectura. ¿Cuándo y dónde suceden los hechos y a quién le ocurren? ¿Qué le sucede al protagonista? ¿Y cómo resuelve el problema? Recuerden que estas actividades las deben desarrollar en el cuaderno o en la guía de aprendizaje, si la tienen. Estructura del texto narrativo. El texto narrativo es un tipo de texto que se caracteriza porque en él se cuenta una serie de hechos o acontecimientos, los cuales pueden ser realidades o ficticios. Estos hechos son protagonizados por el personaje y ocurren en un lugar y un tiempo determinado. De todos los personajes que aparecen en la narración, el más importante es el narrador, quien se encarga de informar al lector de todo lo que ocurre en el relato. Algunos de los ejemplos más conocidos de textos narrativos son los cuentos, las novelas, las crónicas o las biografías. Ahora veamos cómo se estructura un texto narrativo. Para conocer cuál es la estructura de un texto narrativo, es importante que tengamos en cuenta que, de forma general, siempre se ha determinado que existen dos tipos de estructuras textuales, la interna y la externa. Y esto también se da dentro de la narrativa. La estructura interna incluye planteamiento, desarrollo y desenlace. Y la estructura externa está dividida en capítulos, partes y tratados. Hablemos primero de la estructura externa de la narrativa. Es la estructura en la que se organiza el texto. Existen diferentes modos de hacerlo, por ejemplo, capítulos, párrafos, actos o escenas en caso del género dramático sobre todo, secuencias, etc. Estructura interna de un texto narrativo. Es la manera en la que se estructura el contenido del texto, es decir, cómo organizamos la información que se requiere narrar. Esta estructura se comprende en tres partes que a continuación analizaremos con más detalle. Introducción o planteamiento. Este es cuando se presenta la trama, a los personajes, el contexto histórico, etc. El nudo o el desarrollo es el momento de la narración en que empieza a suceder el conflicto o conflictos de la obra. Y el desenlace o final, cuando los conflictos se resuelven y se vuelve una normalidad, que puede ser igual a la planteada al principio o puede ser diferente. Ahora leamos este ejemplo. En un bosque habían varias mariposas grandes y hermosas que viajaban en busca del néctar de las flores. Dos de ellas siguieron juntas buscando el alimento. De repente, vieron a un hombre alto, delgado, vigoroso, piel trigueña, ojos grandes, cabello largo y barba abundante. Descalzo, vestía pantalón y camisa negra, vivía solo en una casa abandonada en la cima de una montaña. Se encontraba caminando por este lugar y al ver las dos mariposas se enamoró de ellas por su belleza. Las cogió y se las llevó a su rancho para que hicieran compañía y embellecieran su lugar. Pero al verse atrapadas, las mariposas se pusieron tristes y el color de su cuerpo se fue opacando. Ya no brillaban como antes. El ermitaño las observaba todas las mañanas y les preguntó: ¿qué les pasa? Las noto tristes. Ya no vuelan, su color ya no es el mismo. Una de las mariposas se atrevió y le dijo: no estamos acostumbradas a vivir encerradas, por ese motivo estamos tristes. Nuestra vida ha cambiado y ya no somos alegres ni libres como antes. Al escuchar estas palabras las dejó salir para que regresaran al bosque. Las mariposas agradecidas le dijeron: eres un buen hombre, nos has dado la libertad
Por tu nobleza volveremos a visitarte cada vez que estemos por este lugar. Las mariposas salieron a disfrutar de su ambiente y en primavera siempre regresaban a saludarlo. Ahora vamos a responder estas preguntas seleccionando la opción correcta. Para finalizar nuestra actividad de transferencia, fíjate en los dibujos y crea tu propio cuento. No olvides colocarle un título a esta historia. No olvides enviar tus fotos de tus actividades a tu profesor. Recuerda no imprimir a menos de que sea muy necesario. Lávate las manos con abundante agua y jabón antes y después de terminar tus actividades escolares. No salgas de casa si no es necesario. Conserva la distancia con las personas que no vivan en tu casa y usa tapabocas al salir de casa y lleva siempre el alcohol o gel antibacterial para ponerte cada hora. Muchas gracias por tu atención y espero que este video te haya servido para esclarecer tus dudas acerca de la guía.